Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. En un país que a partir del acuerdo que se va a firmar con el Fondo Monetario Internacional está rediseñando el segmento económico, porque va a haber otra política económica, pero también está de alguna manera rediseñando su mapa político. Además, estamos en una semana muy especial que va a tener dos momentos, yo creo que de mucha tensión. Primero, el día miércoles, cuando se va a votar en la Cámara de Diputados la ley de despenalización del aborto, y el jueves, al día siguiente, Hugo Moyano, uno de los hombres más combativos en relación con el gobierno, va a anunciar, ya lo ha anunciado, y va a concretar un paro de camioneros. Todos estos temas van a estar hoy discutidos con un grupo de colegas, como siempre, de primerísimo nivel, a los cuales ya voy a presentar. Ignacio Miri, Diario Clarín. Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Es una semana tensa, ¿no? Sí, un mes podríamos decir. O un mes, un otoño, 2 meses. Un verano, no sé. De acá sí, en el 2019. Sí, es verdad. Porque además esto es en el marco de una carrera electoral que ya ha comenzado, claro, de alguna manera. Muy prematuramente, y va a seguir, digamos, eso se va a agudizar la atención como en cualquier campaña electoral. Pero Pablo, es verdad. sí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Tenemos una semana movidita. Es una semana histórica. Viste que el adjetivo histórico se usa indiscriminadamente. Sí. Yo te voy a probar que esta semana es histórica de verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una semana común y una semana histórica? ¿Cuál? Que la histórica va a parar a las enciclopedias, no a la tapa de los diarios. Y esta, por 3 motivos, va a parar a las enciclopedias. Uno, por lo de mañana en Singapur. Eso que claro, va a cambiar el mundo, es el encuentro de Trump con Kim. 2, por el Mundial, el comienzo del Mundial. Y 3, por el aborto. La convergencia de esas 3, yo creo que el paro, eso es rutina en la Argentina. Pero estas 3 cosas me parece que hacen que sea una semana histórica, una convergencia realmente increíble. Ahora, el encuentro entre Trump y Kim, da la sensación que Trump está más cómodo con el señor Kim que con la señora Merkel. Bueno, ojalá, yo espero que si se va a seguir dando portazos Kim, como le dio a Trudeau, que no se enoje con Kim, mejor, claro, ¿no? Porque sí, ahí está en juego la desnuclearización. Sí. También Mariano Bettner, te lo pronuncié bien, Mariano, de BAE. ¿Cómo imaginas esta semana? Bueno, digamos que existía esa sensación de que una vez que se anunció el acuerdo con el FMI parecía que ya se había recorrido un camino y era una llegada, pero me da la sensación de que en realidad es todo lo contrario, sino que en la agenda política y económica el tema del FMI recién empezó. Pensemos que, digamos, dentro de las múltiples consecuencias que tiene ese acuerdo, hay muchas que se van a empezar a discutir ahora en el ámbito político, en el gobierno nacional y entre los gobernadores de las provincias, porque hay un ajuste muy fuerte que se viene especialmente en el próximo año y medio, y eso se empieza a discutir ahora a la vuelta de la esquina. Noelia Barral, del Cronista, ¿cómo estás? ¿Cómo Noelia? estás, Clara? Escribiste una nota sobre el tema de lo que va a ocurrir el miércoles, muy interesante. Sí, efectivamente va a ser una sesión, como decía Pablo, histórica. No creo que se vote el miércoles, sí, va a seguir hasta el jueves. Probablemente se vote entre la mañana y el mediodía del jueves, va a ser muy larga. Pero tienen consecuencias políticas también porque está dividido al interior de los propios bloques, así que me parece que es algo de lo que también vamos a ver consecuencias más adelante. Y Raúl Pedón, editor general de Los Andes. Sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Clara, por la invitación. La pregunta es, en Mendoza, el tema que estamos discutiendo acá del aborto, que además vamos a tener 2 grandes periodistas mujeres que van a hablar de este tema, ¿se vive con la misma intensidad de la ciudad de Buenos Aires o no? Sí, obviamente por razones de distancia, se vive a través de manifestaciones en las calles. El domingo pasado hubo una manifestación muy grande en el Parque General San Martín, fue una marcha por las 2 vidas, por lo tanto fue una de las partes, pero las 2 partes, digamos, que están en pugna, se movilizan bastante. Hay un punto específico que después las provincias, al menos en Mendoza, van a tener que discutir las guías de aplicación, si es que la ley sale. Y esto permite predecir
otro de gran debate. Debates internos en cada provincia, ¿no? Porque eso va a repercutir en la legislatura local, en la legislatura provincial, por lo tanto sería una segunda instancia de todo esto, ¿no? Miri, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que este acuerdo necesita un gran apoyo político. Sí. Esta es la frase que utilizó. ¿Qué significa? ¿Qué quiere significar con eso? En principio, el propio ministro Duhovne avisó que tiene que mandar un proyecto de ley, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir, en principio lo que dijeron hasta ahora es para prohibir las transferencias del Banco Central al Tesoro. Para esa ley, para ese proyecto va a necesitar sí o sí la convergencia de sectores que no están en el oficialismo, porque no alcanza para votar. Tiene una ley minoría por sí en ambas cámaras el gobierno. El oficialismo tensó un poco la relación en los últimos tiempos, ¿no? Exacto. Sobre todo a partir de lo que fue la ley de tarifas. Exacto, sobre todo con el sector que era más convergente, que era el de Pichetto, que como bien dice Noelia, las cosas no terminaron bien, y en el gobierno, cuando uno habla con los funcionarios, empiezan a hablar mal de Pichetto, lo cual no ocurría hasta hace un mes. Lo consideraban prácticamente un legislador propio o muy cercano al gobierno. Ya no es así. Y Pichetto también se siente bastante desencantado, digamos. Es una cosa que va y viene. Sí, también. Claro, pero yo no pondría tanto en términos personales. No lo pondría tanto en términos personales porque, como bien dice Pablo, Pichetto es peronista, digamos, no tiene que estar al lado del gobierno todo el tiempo. Es un opositor importante, es un opositor con mucha llegada a otros dirigentes importantes de la oposición, como son los gobernadores, con lo cual creo yo que su lugar normal es no es el Pichetto que habíamos conocido hasta ahora, con un apoyo... Además se estará pensando en el 2019, como la oposición, ¿no? La tiene difícil Pichetto en 2019. Sí, él mismo no sé. Sí, con María Emilia Soria, con Martín Soria. En su provincia. Pero también es cierto que quedó muy dolido, sobre todo porque Cambiemos jugó a romperle el bloque en la ley de tarifas, que eso era algo que no había sucedido hasta aquí, cuando la oposición se ponía como meta sancionar una ley, el oficialismo se resignaba que, bueno, eso iba a suceder, pasó con la ley antidespidos, y en este caso la estrategia fue romperle el bloque, y eso fue lo que terminó de dañar esta relación. Veremos si tiene retorno, ¿no? Mariano, esto va a ser difícil que pase por diputados y luego senadores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que pensemos una cosa, dentro de todo el ajuste que significa el acuerdo por el crédito del FMI, pensemos que casi el 70% es un ajuste que va a tener lugar en lo que queda de este año y el año que viene. Por lo tanto, en términos prácticos, ese ajuste del año que viene se debate en el presupuesto de este año, que es un debate que empieza ahora dentro de poco tiempo. Y en este contexto de relación ahora dañada, que quedó dañada entre el gobierno y el peronismo que ellos consideran dialoguista, vamos a ver de qué forma, porque no es un proyecto tampoco demasiado simpático, porque lo que se tiene que discutir es a qué provincias y cuáles son las transferencias que van a cortar. Es decir, me parece que va a ser una fuente de rispidez incluso más fecunda en los próximos meses entre los dos bloques, digamos. Y Pablo, ¿cómo lo ves esto? No, porque es decisivo. Con respecto a Pichetto, creo que el clic fue cuando Macri hizo esa declaración con respecto al tema tarifas. Cristina. Lo forzó, lo provocó ahí, forzó al peronismo dialoguista a decir si está o no está con Cristina. Y en realidad, Pichetto venía haciendo ahí un raro equilibrio, donde por un lado él aceptaba que el Senado es un aguantadero. Y te decía que llegó a decir Pichetto que los expresidentes tienen que tener un fuero especial. Eso, hay una declaración de Pichetto que dice eso. Porque si no, ¿cómo explicás que le dan protección, no le dan el desafuero a Menem y a Cristina, pese a la cantidad de juicio que tienen, y los protegen en ese sentido, y al mismo tiempo quieren distanciarse del kirchnerismo? Ese juego doble se lo rompió Macri con esa declaración, que los obligó a definir, los retó, les dijo: ustedes están siendo liderados por Cristina, con las locuras de Cristina Kirchner. ¿Te acordás que Cristina se ofendió, dijo que la trataban de loca? No, de decir locura, no de loca. Y me parece que el peronismo está en un momento muy distinto de su historia. No tiene líder
y no tiene proyecto. El peronismo por primera vez en su historia no tiene líder y no tiene proyecto. Y tiene una paradoja tremenda adentro, y es que su principal líder sectorial es el más piantavoto de todo. O sea, Cristina Kirchner es la que más votos recolecta y es la que más votos espanta al mismo tiempo. Esa es la ecuación en la que está encerrado el peronismo hoy. Entonces, es lógico que el gobierno trate de diferenciar, porque el gobierno necesita al peronismo racional para gobernar, para que le asegure la gobernabilidad, para sacar las leyes. ¿Sabes que cada vez que se dice peronismo racional, yo sonrío, porque qué manera de calificar a un movimiento, ¿no? Y bueno, el racional es el peronismo kirchnerista te manda al hijo de Firmenich a Barcelona a boicotear el viaje de la selección a Israel, inventando que son palestinos que están en la causa donde van a matar a los jugadores, asustan a los jugadores, consiguen que Tapia diga no vamos porque para contribuir a la paz mundial. Eso lo hizo el kirchnerismo. Se acaba de saber que eso lo hizo el hijo de Firmenich para el kirchnerismo. Raúl, ¿cómo ves este tema tan decisivo, ¿no? Que pasen estas leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde el gobierno evidentemente no tiene mayorías? No tiene mayorías, sí. Y además con relaciones bastante lesionadas, ¿no? Y desconfianza, sí. También. En lo que respecta, por ejemplo, a Mendoza, me tomo de lo que dijo Pablo, es muy fuerte el tema de la falta de ver un liderazgo y el tema del proyecto, ¿no? O sea, como que el peronismo racional mendocino está esperando a ver qué pasa, si viene por el lado de la unidad en busca del candidato para 2019 o cómo se va a definir finalmente la composición del partido. El kirchnerismo mendocino se separó, ha formado un bloque aparte, con lo cual ese peronismo racional ha quedado en las representaciones legislativas más puro, por así decirlo, sino no todos son iguales, y se enfrenta a un gobernador como es Cornejo, que está muy fuerte, que tiene buena aceptación, que tiene buena imagen, y que sin ser un gobierno que descolla, porque Mendoza, a mí todos me dicen qué lindo Mendoza, pues Mendoza está en la Argentina, ¿no? Sí. Partamos de eso. Por lo tanto, sufre las cosas como todos lados. Pero ese gobernador está muy fuerte, y es una figura referencial muy fuerte, y está haciendo bastante bien un doble juego, que es mantener su buena relación con Macri, y por lo tanto todos sus funcionan así. Y marcar diferencias, porque el tema también, tarifas... Sí, pero para mí también necesita dar mensajes internos hacia el radicalismo. Correcto. Y decir, bueno, sí, estamos bien con Macri, pero somos radicales, ¿no? Y no tiene reelección, Carlos. Bueno, él quiere ser candidato a vicepresidente. Claro, quiere reemplazar a Gabriela Michetti. Sí. Me preguntaste por el peronismo y te hablé más de los radicales, pero es que es muy fuerte el protagonismo y se lo quita claramente, correcto, muy fuerte al peronismo, que está en esta desorientación, digamos, ¿no? Ahora, ayer hablando con Guillermo Nielsen me decía... atención con el acuerdo, porque todavía no está firmado. La carta de intención no está en ningún lado. Que cuando se dice que hay que bajar el gasto público, el 50% más o menos, me decía Nielsen, tiene que ver con gasto nacional. Pero hay un 50% que tiene que ver con gasto provincial. ¿Cómo es esto? Después te escucho. Sí. El fondo tiene que aprobarlo en el directorio, lo cual... todo indica que la aprobación formal va a ser un trámite, no debiera haber problema con esa cuestión, con lo cual hay simplemente una demora. Lo que sí ocurre es que hasta que no se firme no se complete esa formalidad, no va a venir la primera cuota, que es de unos 15.000 millones de dólares, según dijo un joven. Le falta esa firma para que se pueda girar el primer monto de dinero, con lo cual... Por eso es importante, digamos, no es solo una formalidad de un trámite, sino que va a permitir el giro. Y con el tema del gasto, digamos, por lo pronto lo que está hablando ahora el gobierno es de los recortes en el gasto del presupuesto nacional. Las provincias
buena parte de las provincias están en mejores condiciones o tienen superávit que no tiene el gobierno nacional en este momento. Sí, y aparte, digamos, también hay que poner en comparación que el déficit de las provincias, por una cuestión de monto y de amplitud, es mucho más bajo que el déficit primario que tiene la nación, digamos. Entonces, siempre cuando se habla del recorte del gasto primario, del gasto público, siempre, digamos, las miradas van a estar puestas en cuál es el gasto que tiene la nación y cuál es el margen que tiene para bajar ese gasto. Digamos, ya las cosas que ya sabemos que van a suceder porque el gobierno ya lo adelantó es que las tres cosas que van a bajar principalmente son: una, la obra pública, que es en términos reales el 81% en 3 años. La segunda partida que más se va a recortar son los envíos de transferencias corrientes a las provincias, que es un gasto que los gobernadores usan para salario docente, para salud, para seguridad social, en el caso de las provincias que no trasladaron sus cajas jubilatorias. Y lo que no hay que perder de vista es que también tenemos que analizar cuál es el impacto relativo que tiene en cada provincia, porque hay algunas que dependen mucho más de estos envíos que otras. Las provincias o los distritos que son más ricos, como la capital federal, como Mendoza, como la provincia de Buenos Aires, o que tienen una capacidad recaudatoria más fuerte, van a sentir menos a la hora de que se les recorten estos envíos. Pero hay provincias que, hoy publicamos en BAE, por ejemplo, hay provincias que hasta el 16% de sus ingresos está explicado por estas transferencias que el gobierno ahora quiere recortar. Entonces va a tener que ser una negociación o un paso mucho más lento y analítico para saber si digamos, recortar esos gastos no va a afectar el funcionamiento y la operatoria normal de una provincia. ¿Noelia? Con el detalle que suelen ser provincias gobernadas por la oposición, ¿no? Las que están más necesitadas de los giros de dinero del gobierno nacional, y eso también va a terminar impactando en el Congreso, porque hasta ahora muchas de las negociaciones de leyes tenían que ver con la asignación de obra pública a las provincias que aportaban esos votos. Y ahora hay que ver por dónde se va a canalizar esa negociación, sumado al escenario electoral que hablábamos recién, ¿no? Que también empieza a impactar en el Congreso. Pablo, se habla que el gasto que hay que bajar para cubrir el déficit es de 500.000 millones. Es una cifra que uno dice... El gobierno tendrá la fuerza política y además cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Porque hoy se ha anunciado ya que se han recortado el 25% de los cargos jerárquicos de la AFIP, del PAMI y del ANSES. Pueden ser que ahí haya algunos cargos políticos, porque hay cargos políticos ahí, pero el resto, obra pública, tiene consecuencias sobre el trabajo. ¿Cómo lo ves? Me parece que una cosa es el ejemplo y otra cosa es el gasto efectivo. En el ejemplo, el gobierno tiene que salir a dar el ejemplo ya y tiene que reducir el gabinete. No puede tener Macri un gabinete de 20, ¿cuántos son? 21 ministros, no sé cuánto tiene. Tiene que reducir el gobierno. Con eso igual el ahorro es más simbólico, pero de todos modos es un gesto. Y me parece que el otro requiere de acuerdos políticos y hoy no se está viendo todavía cómo van a ser esos acuerdos políticos. Pero acá si no hay acuerdos políticos estamos fritos. Ese es la gran pregunta. Exactamente, porque básicamente, bueno, se supone que va a ser con los gobernadores como ha sido la matriz de la forma de hacer política de Macri, que es minusválido parlamentariamente el gobierno de Macri, no tiene ninguna de las dos cámaras, pero la vino llevando estos 2 años y medio mediante acuerdos a través de los gobernadores. Eso ahora no se le interrumpió, pero está muy afectado. Y desaparecen los incentivos para los gobernadores, ¿no? Si desaparece la obra pública, desaparecen los giros de dinero a las provincias, ¿cuál es el incentivo de un gobernador peronista para acompañar una ley que va a terminar impactando en la economía de su electorado? A mí me da la impresión de que ahí el gobierno es tan compleja la relación de la nación con las provincias, es tan difícil de entender que creo que la entienden 10 tipos en la Argentina, entre ellos los gobernadores que sí conocen de eso. Entonces vos tenés atajos, así como con los sindicalistas también, porque estos 5 puntos, de los 5 puntos que está discutiendo el gobierno con la CGT para evitar el paro nacional y todo eso, el 5.º punto es el único que importa, que la plata de las obras sociales. Es una llave que tiene siempre el gobierno en la Argentina para terminar negociando con el sindicalismo. Bueno, con los gobernadores pasa un poco igual. Siempre hay formas de sostener a lo que vos querés sostener y que no se te incendie todo. Más para Macri. Para Macri no es una opción, es una obligación porque no tiene Congreso. Es un presidente sin Congreso. Y lo que tenía, perdóname, lo que tenía a favor, que era la paciencia colectiva,
se le acaba se le acaba de corroer esa paciencia colectiva por lo que él llama la turbulencia cambiaria, por esta crisis fenomenal. No, que hay una cosa más también que nos estamos olvidando de que va a ser un recorte, que es el de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que van a seguir los aumentos de tarifas. Claro. Hasta que terminen cerca de cero. Hacemos una pausa y volvemos, ¿eh?